presentamos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien prestar atención, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bienvenido al repaso de la lección por el pastor Eric Barría. Qué gusto poder tenerte nuevamente en el comentario de la lección para esta semana, que lleva como título Luz desde el santuario. Y es que el santuario arroja mucha luz respecto al plan de salvación, al asunto del gran conflicto, arroja mucha información respecto a lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y lo que falta por suceder. Esta semana nos dedicamos a un estudio muy importante respecto a las enseñanzas que nos da el santuario. Y no solo eso, sino que el hecho de que el santuario arroje luz se refiere a la obra que empezó a hacer Jesús una vez inició el juicio investigador. Ayuda en cuanto a todo lo que es el fin del mal y la destrucción total del mal y la herencia a aquellos que son fieles y permanecen con Jesús. Mira cómo comienza nuestro texto para esta semana, que está en Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. De este versículo se desprende una gran luz para aquellos que pasaron el chasco, porque a través de Hebreo descubrieron que había un santuario en el cielo. Cuando Guillermo Miller estudió la profecía, pensó que se refería solo a la tierra, porque fue aquí en la tierra que se hizo el santuario, pero después los que pasaron esa prueba difícil se dieron cuenta que, aunque las fechas estaban bien, el evento indicaba hacia otro lugar. Y esto es muy importante para nosotros. Generalmente vemos las cosas aquí en forma horizontal, pero tenemos que aprender a mirar hacia arriba, hacia lo que Jesús está haciendo mientras tú y yo estamos aquí en el gran conflicto. Allá se están librando grandes batallas desde el santuario. Por eso es muy importante entender esto. El versículo de memoria para esta semana nos dice que en el cielo hay un santuario. Eso quiere decir que el que estuvo en la tierra simplemente fue una maqueta, una sombra de algo real y maravilloso. Pero para entender lo real y lo maravilloso tenemos que entender el de la tierra, sus servicios, sus sacrificios, los tipos de ofrenda, los lugares, los muebles. Todo apuntaba al ministerio de Jesús. Saben, por muchos años este tema del santuario se me complicó, pero una vez que entendí que este mensaje del santuario revela el plan de salvación, se me hizo fácil comprenderlo. El campamento, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, todo era una maqueta de aquel que vendría a salvarnos y que después de su muerte ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, intercede por nosotros y luego, después de las profecías de las 2300 tardes y mañanas, en respuesta al ataque del cuerno pequeño, Él inicia un juicio en favor de sus hijos, de su pueblo. Aparte de la gran promesa que nos da este versículo de que tenemos un sumo sacerdote en el reino de los cielos, es decir, un mediador entre Dios y los hombres. Por eso es muy necesario comprender todo lo que dice el Éxodo, Levítico, lo que la Biblia completa habla respecto al santuario, porque sus utensilios, sus formas de reunión, sus fiestas que se celebraban alrededor del santuario, el lugar que ocupaba el santuario en medio de todas las tribus, nos dan mensajes poderosos para nosotros que estamos luchando en el gran conflicto. Mira, tú estás enfrentando cosas difíciles, pero en el cielo se están librando batallas increíbles a nuestro favor. Por eso en este conflicto es importante que veamos lo que dice la Biblia respecto al santuario celestial y su ministerio, el ministerio de Jesús, de lo que hace Él mientras tú y yo estamos aquí peleando la buena batalla de la fe. Un estudio de los capítulos 7 y 8 nos ayudan a comprender que el juicio investigador
Y la purificación del santuario es el mismo evento. Es decir, la frase "y será purificado el santuario" de Daniel 8:14 es equivalente a la expresión juicio que aparece en el capítulo 7. El juicio forma parte de la obra que Dios está haciendo de purificar el santuario. Tú sabes que en la antigüedad, cuando la persona llegaba con el cordero, la sangre era asperjada en las cortinas del lugar santo. Pero una vez al año entraba el sumo sacerdote y hacía una limpieza general, como hacemos a veces en nuestra casa. Yo sé que tu casa la limpias todos los días, pero hay un día donde tú buscas los lugares y detalles más recónditos de tu hogar para limpiarlos. Bueno, una vez al año sucedía que en el día de la expiación era un día realmente de juicio, donde la gente vivía de forma solemne, ayunaban, se confesaban, se reunían alrededor del santuario y por medio de oración veían cómo el sumo sacerdote entraba hasta allá, hasta aquel lugar donde nadie podía entrar, para hacer una obra especial que tenía que ver con la purificación de todo Israel. Fíjense que era una fiesta tan solemne que el que no ayunaba, el que no se preparaba, podía perder su herencia, dice Levíticos 16. Podía ser desterrado de Israel. Así que era una fiesta de vida o muerte, una fiesta que vale la pena que prestemos atención. Vamos a Éxodo 25:8 para que veamos algo hermoso respecto al tema del santuario que no podemos soslayar. Dice así: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Hay dos detalles maravillosos de Éxodo 25:8 y 9. El primer aspecto es el hecho de que Dios pide un lugar para poderse congregar con ellos, para habitar. Ese es un principio lindo de la Escritura. Un Dios que quiere convivir con el hombre. Un Dios que quiere habitar en medio del hombre. Todo este tema del conflicto es porque Dios quiere llevarnos, dice Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo sé que de alguna manera este principio es necesario entenderlo al momento de comprender el tema del santuario. Un Dios que perdió un planeta, pero que por medio de su sacrificio y la obra que hace en el lugar santísimo está recuperando a los suyos para darnos un lugar con Él para siempre. Es más, la Escritura dice que al final de todo el gran conflicto, el tabernáculo descenderá y Dios mismo estará con nosotros en este planeta renovado. Así que el principio de habitar es muy importante cuando estudiamos el tema del santuario. También el hecho de que el versículo 9 diga, conforme a lo que yo te voy a mostrar. Así que Dios tuvo que mostrarle a Moisés los detalles para que Moisés hiciera con lo que tenía allí en el desierto un lugar, una casa donde Dios pudiese estar. Pero recuerda, conforme a lo que yo te mostré. Definitivamente que Moisés pudo ver lo que hay en el cielo, que es real. No sabemos todos los detalles, sabemos que esto acá abajo era una maqueta. Por ejemplo, dice que las cortinas tenían querubines. Yo estoy seguro que en el cielo no hay cortinas con querubines, sino que los mismos querubines están allí, en la presencia de Dios. Así que las cosas que eran acá como símbolo y sombra son pequeñas. Imagínate que el atrio representaba la cruz del Calvario. ¿En qué se parecía el atrio? A la realidad muy distinta. El atrio, donde el cordero moría y era sacrificado, allí en el mueble del altar del holocausto o altar de sacrificio, representaba la cruz del Calvario. Era una sombra de lo que Jesús iría a hacer por nosotros en Jerusalén, dar su vida por la humanidad. Pero todo este concepto del versículo 9 nos presenta la idea que entendieron muchos, pero después del chasco, de que la tierra era una sombra, una pequeña maqueta de algo real y grande que existe en el reino de los cielos, un santuario celestial. Vamos a Hebreos 7:25, porque aquí hay otra verdad que necesitamos entender cuando estudiamos el tema del santuario. Hebreos 7:25, dice la palabra de Dios: por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Habla de salvación y habla de intercesión. Dice que Él puede salvar
a los que se acercan a Dios. El tema del santuario no es otra cosa que una muestra del plan de salvación. El campamento, la vida de Cristo. El atrio, la muerte de Cristo. El lavacro, la resurrección de Cristo. El lugar santo, la intercesión de Cristo. Y el lugar santísimo, la purificación que Jesús está haciendo. Luego de terminado allí, se echaba suerte sobre 2 corderos, uno para sacrificio, uno para sacel. Dice Levíticos que el sumo sacerdote se quitaba las vestiduras, haciendo representación a lo que va a suceder cuando Cristo quite sus vestiduras de sumo sacerdote y venga por nosotros. Luego Azazel era enviado al desierto, simbolizando el milenio, donde Satanás será desterrado, quedará en este mundo solo, desierto. Así que todo el tema del santuario es una maqueta maravillosa del plan de salvación. Cada mueble presenta una obra que Cristo estaba por realizar para nuestra salvación. Por eso, cuando hablamos del santuario, hablamos de salvación. Y cuando hablamos del santuario, hablamos de la expresión, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Aparece Jesús como alguien que está siempre pendiente de sus hijos, viendo las injusticias que se nos cometen, viendo el dolor que sufrimos. Él está siempre intercediendo por nosotros, por aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Haríamos muy bien en leer Levíticos 16, porque ahí encontramos una fiesta solemne. Sabes que Israel tenía 7 fiestas, pero la fiesta más solemne era la fiesta del día de la expiación, porque en esta fiesta se definía la sinceridad de los adoradores. Si uno no confesaba, el sumo sacerdote podía morir. Y mientras ellos en oración seguían oyendo las campanillas del sumo sacerdote que entraba y salía, afuera había un sentimiento de expectación, de autoexamen, de revisión. ¿Será que realmente Dios nos ha perdonado? ¿Será que estamos limpios por la sangre de Jesús? ¿Será que podremos realmente encontrar misericordia en Dios? Todo eso estaba reunido en lo que sucedía en el día de la expiación. Había ayuno, había confesión, había un autoexamen de conciencia. Y en estos días que vivimos en juicio, pues estamos en la fiesta del día de la expiación, estamos en el juicio previo al advenimiento. ¿No acaso deberíamos nosotros también seguir los pasos de Jesús? ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Qué está haciendo por mí? La Biblia revela sus pasos a través del santuario. Es por eso que esta creencia del santuario es tan entendida por los hijos de Dios, que siguieron estudiando. La luz que arrojó el entendimiento del santuario fue tal que podemos seguir los pasos por la fe de lo que Jesús está haciendo en el cielo desde que ascendió. Desde aquel día cuando le dijo a sus discípulos que tendría que irse a un lugar donde ellos no le podrían acompañar, pero que después de un tiempo Él mismo vendría y los llevaría para estar con Él para siempre. Hay que reconocer que somos el único pueblo hoy que piensa que hay un juicio anterior a la venida de Jesús. La mayoría de cristianos hoy piensan que el juicio va a comenzar cuando Cristo venga. Pero la Biblia con abundantes textos nos menciona que antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo hay un juicio previo. Porque cuando Cristo viene ya es a dar sentencia. Ese juicio es a favor de sus hijos, de su pueblo. Por eso el mensaje de los 3 ángeles comienza diciendo, la hora de su juicio ha llegado. No dice la hora de su juicio llegará, dice la hora de su juicio ha llegado. Porque entendemos que hay un juicio anterior a la venida de Jesús. Por eso lo predicamos y por eso creemos, porque hay demasiada base bíblica. Hace una semana estuve en una conferencia donde estuve estudiando un capítulo de Daniel por día. Y en el sábado nos tocó el capítulo 7. Y allí se puede ver, si tú lees todo el capítulo 7, vas a ver un orden que se repite 3 veces. Cuerno pequeño, aparece un cuerno pequeño, aparece una escena de juicio y aparece la venida de Jesús. En ese orden, cuerno pequeño, juicio, venida de Jesús.
3 veces en el mismo capítulo el Señor nos está dando el orden de las cosas, que un cuerno pequeño se levantaría por tiempo, la mitad de un tiempo, luego se iniciaría un juicio como respuesta a ese ataque y después terminaría en la segunda venida de Cristo. Así que Daniel capítulo 7 es un capítulo muy importante para poder comprobar que hay un juicio antecesor de la venida de Jesús. Ahora, más que saber del tema del juicio, que es como un examen final, no sé si alguna vez tuviste tú que enfrentar un juicio, un examen, y estudiar justo lo que no vino. Y que la pregunta que vino fue justamente eso que no leíste, que no estudiaste. ¿Te pasó eso alguna vez? Imagínate que cuando Cristo venga, Él te haga una pregunta y que tú no estés preparado para eso, sino que estés preparado para otras cosas. ¿Sabes? Por eso me gusta mucho Mateo 25, donde Jesús le dice a la gente que los que están a su derecha son los que amaron, son los que dieron agua, son los que dieron comida, son los que visitaron las cárceles, porque fueron bondadosos y misericordiosos con nosotros. Las preguntas del juicio final no tienen que ver tanto con tu profesión de fe o tu religiosidad. El juicio final tiene que ver con tu corazón. Si realmente amaste a Dios y amaste a tu prójimo como te amabas a ti mismo. La buena noticia del lugar santísimo es que tenemos todo lo necesario para ser salvos por medio de la sangre de Jesús. Que el trabajo más difícil que había que hacer ya lo hizo Cristo Jesús por nosotros. Otra bendición del hecho de que Jesús esté en el cielo es que funciona como nuestro abogado, quien intercede por nosotros, quien pone sus manos por nosotros cuando le aceptamos por fe y nos escondemos en su justicia, en su perfección. Hoy está de moda de algunas personas que andan predicando que hay que ser perfecto sin fallar, ser como Dios. Pero es una lucha que no se puede alcanzar. Y el apóstol Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Siempre habrá un camino ascendente. No significa que no haya que mejorar, que procurar ser mejores cada día, que permitir la obra del Espíritu en nosotros, pero gracias a la perfecta justicia de Cristo es que tú y yo vamos a ir al cielo. No a nuestra perfecta forma de ser, sino a la perfecta forma de ser de Jesucristo. Yo siempre digo, hay muchas personas que enfatizan la muerte de Jesús. Y sí, vale la pena enfatizarla porque es muy importante. Si Él no hubiera muerto, no hubiésemos podido ser salvos. Pero muy poco enfatizamos la vida perfecta que Él llevó. Fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Para que esa perfección de su vida pueda ser puesta sobre mi imperfección. El que te dice que es perfecto está mintiendo, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solo hay uno que no pecó, y es nuestra única garantía en el santuario celestial para que podamos salir adelante en el juicio que se avecina. ¿Estás listo? Cristo viene pronto. ¿De qué lado del conflicto estás? ¿Ya tomaste una decisión? Si todavía no la has tomado, tómala ahora. Es el momento de entregar tu vida a Jesús y de ir a Él confiadamente, sabiendo que sus brazos están abiertos para ti todavía. Permíteme hacer esta oración por ti. Padre de amor, gracias te damos por lo que estás haciendo en el lugar santísimo, porque nos muestras, nos arrojas luz suficiente para poder seguir tus pisadas. Ayúdanos a hacer una autorreflexión de nuestra vida. Ayúdanos a comprender, Señor, el deseo que tú tienes de habitar. Nosotros también queremos habitar contigo. Señor, pongo en tus manos a aquellos que van a ver este resumen de la lección, que pueda ser de gran bendición para sus vidas. Pues lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo.